Hola amigos, bienvenidos a Arte Pregonero. Hoy hablamos de los oficios de Edgar Allan Poe. Uno de los escritores más reconocidos de toda la historia, pero también tuvo grandes desafíos que supo maniobrar a través de sus escritos. El hijo de la mala fortuna nació en Boston en 1809. Desde su nacimiento, la desgracia fue su amiga más conocida y las dificultades su entretenimiento más cercano. Su mamá murió al tener 2 años, su padre lo abandonó, fue recogido por la familia Allan, pero Thomas, el padre, no quiso adoptarlo. Su único y verdadero amor y soporte fue Frances Allan, pero murió en 1829 cuando Edgar apenas tenía 20 años. Thomas no volvió a tomarlo en serio y no lo respaldó para nada en el resto de su vida. Quiso ser escritor y soñaba con ganarse el dinero para vivir de esa manera, pero nunca lo logró. Su poema más popular, El Cuervo, lo llevó hasta la fama, pero no recibió más que $9 por toda la obra, porque los demás lo copiaron y no le dieron el crédito que merecía. Sus relatos eran plagiados, hurtados y mancillados. Nunca llegó a terminar una novela debido a las dificultades económicas. Era tímido con las mujeres y no logró tener una vida sentimental estable y la posibilidad de una familia soñada. Se casó con Virginia Clemm, su prima, a la que quería tanto que estuvo dispuesto a impedir que alguien más la maltratara, pero no pudo darle la vida que ambos deseaban. Ella terminó enfermando de tuberculosis y murió dejando el vacío más profundo que cualquiera pudiera sentir. Quiso cambiar su rumbo, pero cada vez que la luz se le acercaba, algo la apagaba, y finalmente se sintió derrotado y cayó en la tristeza, el alcohol y las infecciones. El escritor más grande de Estados Unidos murió en Baltimore en 1849, con apenas 40 años. Nunca se supo la causa de su muerte, ni tampoco se pudo resolver por qué había aparecido con ropas prestadas, como si solo hubiera sido un huérfano de la desdicha y de la muerte. Es difícil clasificar a Edgar Allan Poe, no sabemos exactamente a qué se dedicaba, pero lo que sí sabemos es que aquí están 10 de los oficios en los que más se destacó. Número 10. Pionero. Sin duda, una de las características más importantes de Edgar Allan Poe fue su aporte a la literatura y al oficio literario, así como a su técnica y a la construcción de su narrativa. Los aportes del escritor han terminado siendo fundamentales en el desarrollo no solo de la forma y el fondo de las obras, sino también en la forma y el fondo de los escritores. Comenzamos diciendo que fue oficialmente el primer hombre que quiso dedicarse a la escritura como trabajo oficial, ganarse la vida escribiendo novelas, cuentos y poesías. Y solamente eso. Hasta ese momento, esa idea era un disparate total, pero él quiso ser el primero en lograrlo. También sentó las bases de la novela policíaca, de la novela negra, la primera dedicada al oficio de la investigación y la segunda dedicada al oficio del delincuente. Desarrolló técnicas de investigación y observación que contribuyeron a crear el método científico, especialmente usado en instituciones oficiales para descubrir crímenes y criminales. Logró un importante avance en la técnica de la encriptación de datos. Ayudó a reforzar la novela gótica inglesa y le dio un nuevo estilo que constituyó la base de lo que ahora conocemos como gótico y lúgubre. Fue el primero en mezclar el terror con la ciencia ficción. Impulsó todo el género místico y sobrenatural sobre el que después se sentarían las bases de la narrativa actual. Se le considera base fundamental del arte moderno, en el que el artista se basa en hechos reales para deformarlos y crear su propia realidad. Y sobre todo, fue el primer gran ejemplo de que el escritor también podía convertirse en un artista y que su obra podía ser considerada como arte. Número 9. Soldado y miliciano. Una de las grandes dificultades de Poe durante toda su vida fue la escasez de dinero para sustentar su limitada vida terrenal. Siempre tuvo la soga al cuello y nunca le fue posible vivir con holgura y comodidades.
Desde niño, la limitación económica lo maltrató. Así es como a la edad de 18 años se enlista en el ejército como soldado raso, el rango menor entre los menores, para conseguir solo un puñado de dólares. Allí pasó un par de años en los que se ganó apenas $5 al mes, un par de amigos y la admiración de aquellos que lo escuchaban decir frases inteligentes y acertadas. Publicó en 1927 un poemario de pocas páginas, Tamerlane y otros poemas, que no tuvo más valor que el anímico para su autor. Luego de la muerte de su madre adoptiva, Frances Allen, en 1829, Poe decidió hacer las paces con su padre adoptivo, John Allen. Para ello, aceptó ingresar a la escuela militar de West Point. Pero un poeta romántico es lo antónimo de una arma asesina. Así que en 1831 fue dado de baja de la escuela, luego de un juicio marcial por desobediencia y falta de interés. Una experiencia que nutrió su alma de pesar, de heridas en cuerpos ajenos, una experiencia que sin duda marcó su carrera, al tener tan de cerca a la muerte y a las almas que vagaban por los campos de batalla. También le dio la oportunidad de publicar un par de poemarios y de ganarse, luego de una recolecta con sus amigos cadetes, la increíble suma de $170 por todo su trabajo. Demasiado poco. Número 8. Ensayista. La obra de Allan Poe es inabarcable. A pesar de ser conocido por sus narraciones, en realidad escribió en todo tipo de géneros, y en todos trató de dejar un legado y de sembrar semillas que después otros pudieron recoger. La variedad de los temas era muy amplia, desde la astronomía, de la cual era ferviente apasionado, hasta la filosofía. También destacan obras cosmológicas sobre el origen del universo, grandes conclusiones sobre teorías físicas que aún no podían entenderse y por temas tan complejos como los agujeros negros o los fenómenos espaciotemporales. Todos ellos desde un punto de vista intuitivo, ya que aún no había formación suficiente ni herramientas adecuadas para entender esos fenómenos. Como dato curioso y trágico, en el año 38 tuvo que escribir un libro sobre conquiliología, que es el estudio sobre las conchas de los moluscos. No era su tema preferido, pero le pagaron por escribirlo y poner su nombre, y así lo hizo. Más adelante, este libro se convertiría en célebre entre los expertos, alabado por su técnica y por su capacidad de atrapar con cada descripción. Lo mismo que logró hacer con la criptografía, a la que se aficionó en algún momento, demostrando una inventiva única y una capacidad para crear lenguajes y señas incomprensibles para otros, al igual que descifrar mensajes que para otros eran imposibles. Allan Poe era, pues, un gran pensador y una mente única y desafiante. Número 7. Crítico literario. Como buen escritor, también era un buen lector, y como buen creador, también era un buen destructor. Como crítico, Edgar Allan Poe era tajante, lo que le gustaba lo alababa, lo admiraba y lo promocionaba. Lo que no le gustaba, lo condenaba, lo señalaba y lo perseguía hasta convertirlo en pesadilla para los autores. Este temperamento tan polémico le trajo muchos problemas personales, no solo en el presente escrito, sino en su futuro casi inmediato, porque debido a sus malos comportamientos se ganaba la fama de conflictivo e imprudente. Hechos que hacían que luego de caer en desgracia y quisiera encontrar trabajo, se encontrara de frente con las puertas cerradas de aquellos a quienes se había atrevido a criticar. Nunca aprendió la situación y como buen poeta siempre fue sincero y desafiante. Nunca bajó la guardia y le gustaba ganar y regodearse por tener razón. Por desgracia para él, ese instinto valeroso le trajo muchas dificultades. Por fortuna para nosotros, sentó las bases de una crítica periodística y literaria, que no solo se conformaba con leer la obra y dar una opinión, sino que era todo un ensayo filosófico, moral y artístico sobre cada una de las lecturas, casi una obra en sí misma que llegó a tener tanta importancia y matices como las obras que criticaba.
Para ejemplo, está esa recopilación llamada Marginalia, conjunto de ensayos críticos y reseñas de la época, un libro que de por sí ya es toda una obra maestra. Número 6. Estudiante. La verdad es que aparte de sus estudios como cadete en West Point y su poco estudio en la Facultad de Lenguas de la Universidad de Virginia, Edgar Allan Poe no tuvo mayor educación oficial, aunque sí fue un autodidacta de primer nivel, interesado, curioso e imaginativo. Buscaba hasta la base más pequeña de los problemas más grandes. Investigaba por su cuenta aquello que le merecía la atención y ponía todo su talento a la orden del conocimiento. Así fue que pudo llamarse versado en temas tan diversos como la astronomía, la cosmogonía, la criptografía, la conquiliología, las lenguas antiguas como el latín y el griego, la historia, el derecho y hasta su propia poesía en la que basaba algunas de sus obras. Su constante curiosidad, casi científica, lo llevaban a tomarse en serio la búsqueda de tesis que sentenciaran por fin las polémicas sobre los temas sin resolver por aquella época. Una mente que demuestra que no se necesita de cartones o títulos para tener la disposición del saber y el conocimiento. Y no solo esto, sino que una de las cosas más valiosas del genio es que compartió sus teorías y conocimientos con el mundo entero. Logros que han sido llegados a tomar en cuenta y que resultaron ser grandes aportes en cada una de las áreas en las que participó. Allan Poe creía que lo importante no era aprender, sino hacer algo con ese aprendizaje. Y así ahora logramos tener pruebas de su increíble aporte en los campos que le llamaban poderosamente su atención. Número 5. Periodista. Y como es recurrente, el genio tenía que vivir de algo y lo único que sabía era escribir. Así que no le era difícil conseguir trabajo en periódicos y magazines y ejercer como periodista, investigador o cronista. La verdad es que para alguien del calibre de su pluma era casi un pasatiempo transmitir alguna noticia que generara el interés del público y vendiera más que la competencia. Hizo parte de muchos periódicos como el Messenger en Richmond, el Burton's Gentleman Magazine, del que fue redactor jefe, y en el Graham's Magazine, del que fue redactor estrella. Por supuesto, su habilidad para contar historias era suficiente para cualquier puesto. De hecho, quiso en algún momento fundar su propio periódico literario denominado Stylus, pero nunca llegó a buen puerto. Su problema no era la indisciplina, la falta de talento, de orden o de constancia, nada de eso. Su problema era que los halagos inflamaban su espíritu guerrero y terminaba cayendo en la trampa del sabio. Creía saber más que sus colegas y comenzaba a desdeñar sus trabajos, a despreciarlos, de tal forma que las rencillas y conflictos internos hacían casi imposible una convivencia laboral y un ambiente amable. Añadidos a estos problemas de orgullo, la enfermedad de su joven esposa, la falta constante de dinero que parecía el enemigo más férreo y sus constantes derroches con el alcohol hicieron de su carrera toda una pesadilla. Su trabajo como periodista fue único y muy fructífero, aunque su persona como periodista fue bastante complicada. Número 4. Detective. No solo fue un gran detective, por increíble que parezca, el poeta fue el pionero del género policial en la literatura y del método científico forense que hasta ese momento necesitaba de una coherencia argumentativa para descifrar los casos y no achacárselos a demonios, fantasmas o males invisibles. Desde su intuición, Edgar Allan Poe logró crear todo un sistema a partir de la recolección de pruebas para llegar a través de un camino lógico a las conclusiones más acertadas. Su primer caso formal como escritor de policíacos fue en Los crímenes de la calle Morgue, en donde también hizo su primera aparición Auguste Dupin, ese mítico detective, inteligente,
audaz e inventivo que cautivó a tantos al tiempo que sirvió de inspiración para personajes tan famosos como Sherlock Holmes y Hércules Poirot de Agatha Christie. El método de Allan Poe ha sido considerado pionero en la vida real y se debe a ese nuevo concepto del estatus del personaje que se le dio a los criminales y su relación con las víctimas. Cuando un detective o investigador formula hipótesis a partir de la suposición de lo que podría ser el delincuente, está usando la misma metodología que usó Edgar Allan Poe a la hora de escribir sus textos y llegar a esas soluciones tan implacables y obvias que antes no se tomaban en cuenta. Sin duda, su talento, inteligencia y capacidad de observación eran admirables y un punto de referencia para todos los que seguían su camino y descubrían sus huellas. La mala suerte fue su aliada permanente. Ni siquiera después de muerto pudo descansar en paz. Su tumba ha recorrido varios espacios hasta estar en el sitio en el que hoy está, junto a su esposa y a su tía. Un hombre que solo quiso escribir y vivir de la escritura, pero al parecer el arte también tiene a sus consentidos. Y Edgar Allan Poe no era uno de ellos. En un próximo video estaremos hablando de su obra como tal, sus mejores cuentos, sus mejores narraciones y sus mejores poemas. Por ahora vamos con el top 3 de los oficios más destacados de Edgar Allan Poe. Número 3. Novelista. Aunque en realidad no completó ninguna novela, sí inició varias, en especial Las aventuras de Arthur Gordon Pym, una novela de aventuras marítimas con una enorme carga de hechos paranormales, fantasmas que aparecen para amenazar a los tripulantes, matanzas sin explicación y gritos lejanos en terrenos desolados. La novela era un género difícil para el autor en aquella época, y no porque no pudiera escribirla, porque era capaz de eso y mucho más, sino por las dificultades de su publicación y su promoción. Al ser tan extensa, se necesitaba el respaldo de una editorial o una imprenta, y ellos no estaban dispuestos al desafío constante de Allan Poe. Querían cambiar alguna parte para hacerlo más comercial o vendible, y por supuesto, esto alteraba la calidad de la obra. Y claro, autopublicar las obras estaba por fuera de sus posibilidades, y entregarla por pedazos en periódicos se hacía muy difícil para la comprensión de la obra total. Esas limitaciones, casi todas mercantiles, impidieron que el autor publicara en vida una novela total. Aparte de Las aventuras de Arthur Gordon Pym, también lo intentó en 1832 con un drama titulado Politician, sobre el asesinato de un hombre en Kentucky, y El diario de Julius Rodman, otra novela de aventuras que no completó, esta vez por morir demasiado pronto. Aún así, la importancia de estos escritos ayudaron a hacerle un nombre en el mercado y a brindarle alguna oportunidad para conseguir algún recurso importante. Número 2. Cuentista. Sin duda, la profesión más reconocida del genio. Sus cuentos, relatos y pequeñas narraciones son de lo más importante y estimulante en la historia de la literatura, sobre todo aquellos llenos de misterio, de intriga y de suspenso, aunque en realidad el tema base era uno solo: la desolación de un alma atormentada que no encuentra cabida en un mundo limitado. Los personajes, las atmósferas, los caminos y los vientos que generan esas texturas tan particulares, aparte de ser tremendamente adictivas, también son obras sublimes del reflejo del espíritu vagabundo cuyo peor enemigo es la propia sombra. Los cuentos de Edgar Allan Poe son joyas derivadas de cada una de sus lágrimas y sus decepciones. Hay que aclarar que este no era el género vital del autor, pero como de costumbre se tuvo que adaptar al género para encontrar algún beneficio económico que sirviera de consuelo en la mesa. El cuento por aquella época era muy apetecido por los periódicos, que encontraban en la literatura el gancho para vender más ejemplares.
Lo obvio eran narraciones cortas que no gastaran mucha tinta y que engancharan al cliente. Por desgracia para Allan Poe, los dividendos eran pocos, el plagio era incontrolable y las leyes inexistentes. No había derechos de autor y el escritor solo podía resignarse a ver cómo su obra se copiaba sin darle ningún mérito ni ningún crédito, y mucho menos la menor retribución por todo su talento. Número 1. Poeta. Las venas de un poeta están llenas de fuego, de emociones, de cuestiones y de vacíos entre las pocas certezas que encuentra. La lucha del poeta es contra el mundo que lo rodea, que trata de distraerlo con sus colores y que trata de marginarlo con sus represiones. Desde niño, el género que Edgar Allan Poe llevó en su sangre fue la poesía. Por allá en 1827 publicó su primer poemario, Tamerlane y otros poemas, que firmó con el simple nombre de un bostoniano. Otro más que escribía poemas y no recibía nada a cambio. Si el mejor amigo del poeta es la necesidad y la penuria, aquí no pudo haber un matrimonio más adecuado. Uno de los escritores más infortunados de toda la historia, con un género que acompañaba su sombra con otra sombra que lo oscurecía todo a su paso. El mayor y más conocido de sus textos es justamente un poema, El Cuervo, de 1845, una de las obras maestras de la literatura universal, un canto a la soledad, al vacío espiritual y a la condena que deben cargar aquellos que se quedan abandonados por el destino. La vida del propio Allan Poe fue todo un poema de devastación, locura y frustración, un verso constante y duro que golpeaba y golpeaba su talento como ese cuervo que picoteaba la puerta tratando de entrar en el alma para apoderarse de ella. Por desgracia para él, sufrió en carne viva la tortura de los desprotegidos. Por fortuna para nosotros, nos dejó un legado lleno de misterio, de atmósferas, de textura, de valentía, de fuerza melancólica y de estilo propio. Todo un poeta. Un hombre con demasiado talento, que alcanzaba a sofocar cualquier página con su pluma infinita. Por desgracia, no pudo disfrutar plenamente de todo su esplendor, de ese esplendor que nos dejó y que ahora nosotros sí podemos disfrutar. La recomendación, como siempre, es acercarse a la obra de este gran autor. Leer uno de sus cuentos, uno de sus poemas, es acercarse mucho más a su alma. Su obra y cada uno de los aspectos de su vida merecen ser tomados en cuenta. Gracias por ver el video, por darle me gusta, por comentar, por suscribirse y nos vemos en el próximo video. Comente, comparta y suscríbase. Suscríbase.